Vamos a conversar esta mañana con Jaime Labarca, infectólogo y académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, a propósito de los efectos del coronavirus. ¿Cómo le va, doctor? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias por la ¿Qué invitación. tal? Bienvenido. Déjeme partir con esta pregunta. Sí. Tanta información que la gente comparte en grupos de WhatsApp fundamentalmente, y donde hay una corriente de gente que dice que hay una sobreexageración en el mundo respecto a esta enfermedad comparativamente con otras que son mucho más mortales. ¿Qué opinión tiene usted respecto de este punto? Como para empezar la discusión social, para luego meternos más a la, si se quiere, Sí. académico o de medicina? Sí, no, por supuesto que eso es muy importante, Juan Manuel, porque creo que hay epidemias paralelas. Hay en alguna nota leí de alguien muy importante que ahí está la epidemia de la sobreinformación y la sobrereacción que ocurre, ¿no es cierto? Es súper importante informar, pero de una enfermedad que es delicada, pero también está como cómo recibe la gente o percibe eso y caer en alarma o alarmismo que puede no ser necesario. Pero también está toda esta epidemia, sobre todo con esto de las redes sociales, de las noticias falsas, fake news y fotos y cosas que se suben, ¿no es cierto?, con el propósito de alarmar principalmente a la gente. Y eso también hay que considerarlo, hay que filtrar mucho esa información. Y lo otro que ha pasado, pero ya probablemente ya no es tanto porque ha ido golpeando a todo el mundo, pero en un comienzo, por ejemplo, en enero y febrero, la población china sufrió bastante discriminación en distintos lugares donde iban. Entonces, por susto de la gente principalmente. Entonces, es un tema que es bastante más complejo. Yo creo que esto es entonces, estamos frente a una epidemia global y una epidemia que está llegando a todos los países y que está creciendo en todos los países de alguna manera más lenta en algunos y de una manera más disparada en otros. Y yo creo que no hay que minimizar el problema y sin caer en alarmismo. Entonces eso es muy importante y hay que informarse adecuadamente. Definamos el caer en alarmismo, ¿verdad? Porque justo antes de partir nos planteábamos de si tomar medidas anticipadas o preventivas en el fondo, ¿verdad? Porque lo que se sabe es que este virus se contagia rápido y exponencialmente en una etapa. ¿Tomar ese tipo de medida es alarmista? Bueno, es que hay dos tipos de situaciones. Yo cuando dije alarmismo estaba pensando en gente que empieza como a estar ya angustiada por el problema. Ajá. Yo he visto mucho, por ejemplo, adulto mayor, como se habla que está golpeando esta enfermedad más fuerte, que están súper angustiados y preocupados por este tema, lo están pasando mal. Entonces, la alerta es importante, la alarma yo no sé si ayuda tanto, ¿me entiendes? Hay como una diferencia entre estar alerta, estar informado y estar preparado, ¿te fijas? Yo creo que eso es importante. Yo creo que es un problema que no se puede minimizar y lo más importante a mi juicio es que para todos, la comunidad médica y el público en general, aquí hay autoridades que tienen una responsabilidad de un país sobre este tema. Gente se va a enfermar y a lo mejor más de alguien va a morir o quizás mucho más de alguien, no lo sabemos, no sabemos qué va a pasar porque estos virus tienen mucha incertidumbre. Y lo más importante es que en este tipo de situaciones no es tan fácil tomar decisiones porque aún las autoridades se manejan con incertidumbre porque no saben el curso o el camino que van a tomar estos virus, ¿te fijas? Puede llegar gente de Italia. Todo el foco estaba puesto en China hace un mes atrás. Y se trasladó nadie habla de China, estamos todos hablando de Italia, estamos hablando de otra. Esto va cambiando semana a semana y va cambiando día a día. Y las autoridades tienen que estar evaluando toda esta situación y en un ambiente de incertidumbre respecto a lo que se puede proyectar, tienen que ir tomando decisiones. Entonces a mí me parece que nosotros como comunidad médica y ustedes como público general o como comunidad general tenemos que estar súper alineados como país en este tema, porque la salud es un problema de todos. ¿Te fijas? Si alguien desobedece o minimiza, yo creo que no es bueno. Entonces, yo creo que uno puede discutir si le parece que la medida fue anticipada o fue retrasada. Uno puede discutir. Yo creo, pero lo que no podemos discutir es que cuando se toma una medida tenemos que seguirla. Además tenemos como referente lo que han hecho, lo que están haciendo otros países del mundo que están viviendo por adelantado respecto de nosotros esto. Entonces, eso también sirve para validar y para legitimar las decisiones que se vayan tomando. Por supuesto que sí. No estamos inventando la rueda, digamos. No, y creo que eso nos juega a favor. Hay varias cosas que nos juegan a favor. Tuvimos tiempo para implementar, en febrero tuvimos tiempo para implementar exámenes
condiciones de laboratorio, tuvimos tiempo para implementar, crear e implementar protocolos en los hospitales para la atención de los pacientes. O sea, y estamos viendo qué ha pasado en otros países y cuáles son las medidas que están siendo más efectivas. Ya. Y en ese sentido, como concepto general, yo prefiero pecar de más que de menos. Ajá. Entonces, si hay que adelantar medidas, Y en ese sentido... bienvenido sea, pero no soy yo. Y a veces hay gente que quiere adelantarlas tanto que a lo mejor nosotros estamos en fase 2, tenemos casos puntuales, casos importados. Aclaremos qué es lo que es la fase 3, a diferencia de la fase 2. La fase 3 es cuando ya hay más casos de importados y empiezan a haber transmisión ya secundaria o terciaria, digamos, a partir de un caso, entonces empiezan a haber casos que ya van en una línea mayor de transmisión y que se escapa la posibilidad de poder hacer control. Y la fase 4 ya es cuando está ampliamente distribuida la comunidad como en Italia o como en esos países. Entonces, yo creo que claro, estamos en fase 2 y estamos mirando en qué momento cambia la fase posterior y claramente a veces la gente quiere ya implementar medidas en esta fase que uno debería estar un poco todavía mirando, pero sin llegar tarde en la idea. ¿Cuáles serían esas medidas, por ejemplo, que la gente quisiera implementar o que algunos quisieran implementar? A ver, para dimensionarlo. Esto es súper discutible y yo... Juan Manuel, llamo nuevamente a que no es tan fácil para las autoridades, pero ella créeme que estamos todos monitorizando día a día lo que está pasando y tratando de implementarla oportunamente. Y así que en ese sentido, pero por ejemplo, cuando ya esto pasa a ser más importante, lo que uno debiera hacer es tratar de, incrementar todas las medidas de higiene que se han hablado bastante, higiene mano, etcétera, la tos, todas esas cosas. Y yo creo que lo que ha ayudado a que cambie de una fase a otra son las aglomeraciones, todo lo que tiene que ver con público masivo. Por lo tanto, eso es una medida que uno lo podría trazar o no según... Usted dijo cuando esto... o no según uno ve qué está pasando. Entonces yo creo que esa probablemente para allá podrían ir las medidas de... Pero, por ejemplo, suspender las clases... Suspender las clases me parece que no es una medida todavía que se tuviese que implementar. Yo creo que y el gobierno hasta el momento no lo ha hecho. ¿Y en el caso del colegio donde hay una mayor concentración hoy día? Bueno, en el caso como ha hecho, yo creo que yo no conozco, Connie, con detalle la cadena epidemiológica y quién llegó y cuánto estuvo. O sea, hay una serie de detalles ya que se le preguntan al que es contacto o no contacto, ¿te fijas? Entonces... Cada vez que hay un caso sospechoso, se confirma, y cada vez que se confirma un caso, se hace toda una cadena de estudios de los contactos del caso confirmado. Los contactos, entonces, ahí la Seremi de la zona hace toda una investigación de los contactos de los casos confirmados y ellos pueden determinar el riesgo de que haya una contaminación o una transmisión mayor en esa comunidad y según eso establecer las medidas en esa comunidad. Hasta el momento no lo han hecho. Ajá. Yo creo que tenemos que estar alineados y entender... Y suponer que se está haciendo la pega. Y suponer que se está haciendo la pega, que yo creo que sí la están haciendo. Doctor Labarta, usted hablaba de cuando esto pase a una situación diferente, ¿verdad? O cuando esto se agrave en definitiva. ¿En qué momento ocurre eso? ¿Cuando pasamos a la fase 3? ¿Qué es lo que distingue tener que tomar decisiones más activas? Yo creo que cuando ya estamos en una fase 3, yo creo que ya hay que implementar varias de estas medidas probablemente, pero claro, cuando ya hay una transmisión, y hay que ver cómo se comporta epidemiológicamente, y lo que hemos visto que este cerco de, comillas, cuarentena que ocurrió en Wuhan, en China, donde prácticamente se paralizó toda una ciudad, sí, claro. Y estamos hablando... de 20 millones de habitantes, es una cosa sin precedentes históricos, o sea, paralizar una ciudad y que ahora está ocurriendo en Italia también. Son medidas que al final del día, si tú miras, Connie, ves que la curva que iba subiendo, pero violentamente, con miles de casos nuevos todos los días, se aplanó como en los 70.000. Y de ahí subió a 70.000, 80.000 de a poquito y claramente disminuyeron los países que tuvieron, casi todo febrero estuvo bastante estable gracias a esas medidas. Así, de alguna manera resultaron y ayudaron a retardar que este virus fuera más rápido en su transmisión a otros países. Pero eso ya es cuando hay cuando ya hay mucha transmisión comunitaria y el tema está bastante poco controlado. Esperemos que las autoridades vayan tomando las medidas oportunamente y, como te decía, más vale de más que de menos, ¿no es cierto?, en esta situación. No hay que minimizarla. La gente adulta
sobre 70 años tiene un impacto bien importante en salud. Esas son las personas que uno debieran cuidarse más, evitar espacios públicos, evitar que los visite gente enferma, etcétera, una serie de medidas que podrían ayudar a que ellos pasen este periodo libre de enfermedad. Hay una pregunta que a lo mejor era anterior, y es que la reacción de muchas partes del mundo fue que estábamos actuando con alaraca, ¿verdad? No nosotros, sino que buena parte de los países, incluso teorías conspirativas, etcétera, etcétera. Pero hay una explicación desde su disciplina, en el fondo, ¿verdad?, que da cuenta de por qué resulta tan importante hacer este trabajo de contención, y entiendo que es para evitar que este virus se instale como una nueva enfermedad en el abanico de las enfermedades estable que se vienen año a año y que pueden terminar matando a muchas personas. Y que pasó lo mismo en el caso del SARS, y que la estrategia de contención fue exitosa y el SARS no pasó a instalarse como una gripe nueva o como una influenza nueva. Correcto. Esa es como... Yo casi lo pondría como para nosotros como la tercera derivada. Diría la derivada inmediata es que esta enfermedad en las personas jóvenes... como ustedes dos, por ejemplo. Gracias. Va a ser una enfermedad bien benigna, ustedes lo saben, lo pueden pasar en su casa, ¿sí? Pero la gente mayor rápidamente entra con esta neumonía difusa y tiene problemas para respirar y tiene que llegar a la unidad de cuidado intensivo. Entonces, mi primera preocupación, y que un poco lo que pasó en Italia, que se saturaron, ¿no es cierto?, la unidad de cuidado intensivo. Ahí es donde golpea, está golpeando en casos graves, porque el volumen de pacientes puede complicarnos un poco. Esa es la primera derivada. Entonces, yo diría, ahí eso es lo que más me preocupa, que ojalá se retarde, ojalá menos, sobre todo en la gente... Para que no colapse el sistema. Para que no colapse el sistema, porque los recursos de unidad de cuidado intensivo, tú sabes, son extremadamente caros y costosos y son limitados. ¿Te fijas? De alguna manera pero claramente hay medidas de contención y de emergencia y de mitigación que se pueden establecer. O sea, hay otras cosas que pueden ayudar. Ahora, la segunda preocupación que yo diría deberíamos tener es que estamos justo en un periodo que me preocupa el tema de la concurrencia con influenza. Entonces, la etapa que se nos viene. Claro, y tú sabes que la influenza cuando se presenta es epidémica. Ahora, de la influenza, igual que en este virus, son súper impredecibles, ¿te fijas? Porque la influenza a veces llega en abril y otras veces llega en septiembre. Tú no sabes en el momento en que llegue, pero ojalá no concurran. Y si concurren va a ser más complicado para todos los sistemas de salud. La influenza en general golpea más en atención ambulatoria. Por lo tanto, y esta enfermedad también en su mayoría, pero me preocupa más lo que está pasando, lo que podría pasar con los casos más serios. Y la tercera cosa que me preocupa es es lo que tú dices, es que esta enfermedad se instale. Acuérdate que los coronavirus están ahí actualmente entre nosotros y ojalá esta enfermedad más grave se logre controlar ahora y se comporte como el SARS, que desde el 2003 ahora nunca más supimos de un coronavirus que produciera, o del SARS antiguo que produciera problemas hasta que apareció diría, hermano o primo hermano, ¿no es cierto? Pariente muy cercano que se comporta muy parecido. De hecho, desde los primeros casos ya se sospechaba que puede ser un coronavirus. Estamos conversando con Jaime Labarca, infectólogo y académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. Doctor, solamente para profundizar un poquitito y lograr comprender un poco mejor o dimensionar un poco mejor, ¿qué fue lo que pasó en Italia? Que a diferencia de otros países, la enfermedad se disparó y fue capaz de provocar casi 200 muertos en un solo día. Ya. El fin de semana un colega infectólogo compartió conmigo un dato que no es menor y que es interesante y que puede ayudar a estar un poquito más tranquilo en esta situación. Johns Hopkins, una universidad súper prestigiosa, hizo un estudio epidemiológico y evaluó la capacidad de los países para estar a nivel global, para estar preparados para emergencias sanitarias como esta. ¿Ya? Quiero decirle que Chile, Argentina y Brasil, en el contexto latinoamericano, fueron los mejores preparados y están entre el lugar 25 y el 30. Eso no me sorprende. Chile tiene buena organización en los hospitales, ¿ya? Eso no me sorprende. Italia está más atrás que estos tres países. O sea, y dentro eso es lo que queríamos escuchar, gracias. Claro, bueno, pero es importante darse la vuelta. No, está perfecto. Sí. Y Italia estaba más atrás que nosotros. Y en el contexto europeo, Italia está como al medio, no está en el lugar de Francia
Inglaterra, esos países. Entonces, probablemente no era un país que estaba de alguna manera también preparado. No lo sé, no conozco más información. Me estoy refiriendo a un estudio que es serio, de una universidad muy seria. Lo segundo, entonces, estamos en el contexto latinoamericano probablemente mejor preparado que otros países. Lo segundo, y me dieron varias cosas, o sea, todo un detalle. Lo otro que pasó en Italia es que hubo algunos eventos masivos que se llaman super spreaders, ¿no es cierto? Hay personas que se llaman super spreaders que son altamente contagiosas y la concordancia con eventos masivos, ¿no es cierto?, hizo probablemente que esto se difundiera. Igual que en Corea del Sur también se refiere a un evento de una iglesia, digamos, que también se comportó como super spreader, y eso probablemente muchos infectados en un mismo momento hacen que la cadena... Eso es lo que a uno le preocupa respecto de lo que pueda pasar en Chile, doctor Labarca, porque, y esto ya es parte del mito, usted dirá si se sabe si es verdad o no, pero dicen que por cada identificado hay 3 contagiados. Entonces uno piensa, si en una sala de clase, en el colegio X, que está hoy día identificado, ¿verdad?, hay contagiado y esto se va a volver a multiplicar, y donde podemos tener ese tipo de recintos, ¿verdad?, donde el contagio se multiplica rápido, claro, en cosa de días. Claro, pero claro, y eso se sabe porque va a depender del manejo de los contactos, que todo un protocolo manejo de los contactos. Si tú eres contacto cercano de alguien que tiene el virus confirmado, tú debieras rápidamente estar en cuarentena, y claro, y esa persona se le hace seguimiento. Pero es verdad que por cada identificado hay 3 contagiados. Eso se llama, sí, eso es verdad, eso es el índice RO, pero va a depender de ahí en adelante que pase dependiendo de toda esta medida de los contactos con el caso confirmado, ¿me entiendes? O sea, eso es verdad. Y el índice RO inicial era 2 a 3, siempre es así, y eso significa lo que tú dices, que por cada infectado hay 2 o 3 contagiados adicionales. No parece ser un número que es tan... Hay otras enfermedades que son más transmisibles en ese sentido, que tienen un índice más alto, pero aún así, cuando yo lo vi, dije, no es tanto, no me suena tanto, ¿te fijas? O sea, podría contener... Claro, pero aún así los reportes iniciales de los entendidos decían que teniendo 2 contagiados, eso se hace muy difícil de contener. Exacto. Eso era... O sea, 2 es difícil de contener, esa fue como la conclusión que yo saqué al final del día. Por último, déjeme, doctor, hacerle una pregunta sobre un tema completamente diferente al coronavirus, por lo menos en su mirada, no necesariamente experta, pero sí me imagino que alguna opinión tendrá al respecto. Ayer se publicó la noticia del segundo paciente en el mundo que decían, voy a citarlo así como entre comillas, lograba curarse el VIH. Y decían que un tratamiento con células madre para tratarse un cáncer había logrado erradicar la enfermedad. Se habla del paciente de Londres y que se suma el paciente de Berlín. Por eso hablan de un segundo caso y dicen que habría un tercero, que es un paciente de Düsseldorf, que también con el mismo tratamiento de células madre habría logrado curarse del VIH. ¿Cómo está mirando la comunidad médica una historia como esta? La verdad es que, hablando de VIH, lo que ha pasado con VIH, yo he vivido todas las etapas, así que te puedo decir, encuentro que el momento actual es fantástico, le digo a los pacientes, porque toman una pastilla al día, tienen que ir 2 o 3 veces al año a control con el doctor, hacen vida completamente normal en muchos aspectos, y están sanos y bien en la comunidad, haciendo su vida normal. Entonces, eso ya, o sea, mejorar una pastilla al día es súper difícil. Entonces, el paso que viene es la cura, ¿me entiendes? O sea, ya, pero la cura es como el paso que viene. Voy a mejorar los tratamientos, imposible hacer algo más fácil. Cuando usted dice vía normal, perdón, cuando dice vía normal, se dice que las personas que siguen al pie de la letra del tratamiento, que se toman ese medicamento todos los días, vuelven la enfermedad indetectable en el fondo, en la práctica. Claro, tienen las personas que toman el tratamiento, ahora... va a depender del grupo que estemos hablando, pero las personas que toman el tratamiento van a tener carga viral indetectable. Al tener carga viral indetectable, prácticamente todos los que son ordenados van a tener sus defensas fuera y van a hacer vida normal, porque es un tratamiento que prácticamente no tiene efectos secundarios ni ninguna otra manera. ¿Pueden contagiar? Las personas que tienen carga viral indetectable no contagian a otras personas. Perfecto. Entonces, eso es súper importante, y por eso que una de las medidas es ampliar las coberturas más temprano para tener más gente con carga viral indetectable y poder tratar. Entonces, el próximo paso es la cura. 2 cosas, Juan Manuel. La cura todavía es una cosa muy excepcional.
eso es lo que se está trabajando en el mundo, en cura y vacuna. Vacuna llevamos más de 20 años trabajando y los avances han sido bastante discretos. El virus no se comportaba como un virus fácil de vacuna y la verdad es que puede pasar y se ha puesto toda la tecnología encima. Así yo creo que igual va a ser para largo aliento. Respecto a estos tratamientos, son excepcionales porque en el fondo el paciente Berlín tenía una leucemia que tenía que tratarse. Entonces, cuando ocurren estos eventos que son tan serios, el trasplante de médula ósea se puede morir, ¿no es cierto?, un porcentaje de pacientes en ese desafío. Entonces, por ahora resultan, ocurren y están demostrados que sirven, pero solo son en situaciones excepcionales y cura como tal. Todavía la investigación está súper lenta, no es fácil. Perfecto. Doctor Labarca, en poquitos segundos, ojalá, usted está trabajando como infectólogo con la selección de fútbol, ¿verdad? Y ayer el ministro Mañalich hablaba de la necesidad de que cualquier futbolista que llegue afuera, particularmente de Italia y de España, se someta a la cuarentena a los 14 días, así como cualquier persona que venga de esos países. Me imagino que usted estará de acuerdo con esa medida o es exagerada. Bueno, yo una vez más creo que hay que respetar las medidas de las autoridades. Entonces, si ellos decretan, y claramente en Italia sabemos que está el tema desbordado y que ha tenido cierto impacto en salud y nos preocupa, así que si la autoridad sanitaria, ministro de Salud y el equipo asesor del ministro tomó esa medida, yo creo que tenemos que ser respetuosos con esa medida y aceptarla, y si la selección nacional tiene que alinearse igual que cada uno de nosotros con esa medida. Ahora, nosotros tendríamos que, o el equipo de médicos de la selección, que por supuesto a mí me preguntan para asesorarlo, tendremos que ver cómo lo resolvemos y si es que lo podemos resolver. Y en eso estamos precisamente en estos días, porque ha cambiado un poco las políticas del ministerio de un día a otro, ¿no es cierto? Y han aparecido problemas distintos. La semana pasada era cuarentena, lo que nos preocupaba un poco, cómo íbamos a manejar ese tema. Después del fin de semana, eso como que salió una norma nueva que hacía ciertos cambios y después apareció la cuarentena en Italia. O sea, primero no lo podíamos hacer entrar, después no lo podíamos hacer salir de Italia y ahora nuevamente no lo podemos. Entonces, esto ha ido cambiando vertiginosamente día a día y bueno, y cada día tiene su afán y yo por supuesto tengo que comunicarme con el doctor Yáñez y el equipo para poder ver cómo resolvemos esta situación de la mejor manera. Jaime Labarca, infectólogo y académico del Departamento de Enfermedades Infecciosas de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica, esta mañana con nosotros en Infinity Mega Plus. Muchas gracias, doctor, por estar aquí. Doctora. Muchas gracias a ustedes por la invitación.